Da una segunda oportunidad. Prepárate para una revelación que te dejará sin aliento. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿O el destino ya está escrito? No olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video para no perderte ninguna de nuestras historias. Santiago Belmonte, o al menos eso creía el mundo, lo tenía todo. A sus 32 años, era el director ejecutivo de Apex Global, un imperio tecnológico multimillonario con sede en la vibrante Ciudad de México. Su rostro adornaba las portadas de revistas, daba discursos en cumbres globales y estrechaba manos con las figuras más influyentes. En cada foto se mostraba impecable, cabello oscuro, perfectamente peinado, ojos penetrantes que reflejaban una frialdad calculada y una sonrisa capaz de cerrar tratos antes de que se leyera un contrato. Vivía en un ático con vistas al parque de Chapultepec, conducía un deportivo eléctrico diseñado a medida y vestía trajes hechos a mano, que valían más que el alquiler de la mayoría de las personas. Para todos los que lo veían desde fuera, era impecable, ambicioso, disciplinado y destinado a la grandeza. Pero había algo que Santiago no tenía, y por lo que una vez lo había arriesgado todo: el amor. Hace 5 años, antes de asumir por completo su papel de director ejecutivo, Santiago había estado con alguien que no encajaba en el plan de vida que su familia había trazado para él. Su nombre era Valeria Rosas. No era una socialité ni una inversora tecnológica. No había nacido rica. Era una estudiante de posgrado de Guadalajara, que estudiaba arquitectura con becas y trabajos ocasionales, con pintura en sus jeans y cuadernos llenos de bocetos desordenados. Tenía el pelo castaño largo, ojos azules expresivos y una forma de mirar a Santiago que lo hacía sentir que era más que su título. Con ella no tenía que actuar. Con ella reía más fuerte, dormía mejor y soñaba más libremente. Se conocieron en un evento benéfico al que él solo había asistido por obligación. Ella estaba ayudando a instalar las luces del escenario y él tropezó con ella mientras revisaba su teléfono. Fue el momento más humano que había tenido en meses. Su relación floreció en privado. Largos paseos por el barrio de Coyoacán, comida para llevar en las azoteas, conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos. A ella no le importaba su dinero. Se burlaba de su reloj caro y se negaba a dejar que él le pagara el alquiler. Ella lo hacía sentir real, en un mundo donde todo sobre él parecía orquestado. Por primera vez en su vida, imaginó un futuro que no giraba en torno a las ganancias trimestrales o las reuniones de la junta directiva. Se imaginó una pequeña boda en la costa de Oaxaca, un hogar acogedor, niños con ojos azules y energía salvaje. Imaginaba a Valeria en cada versión de ese futuro, pero sus padres tenían otros planes. Cuando se enteraron de Valeria, la reacción fue inmediata y brutal. Su padre, el señor Belmonte, presidente de la Junta y uno de los hombres más fríos que Santiago había conocido, lo llamó a su oficina y lo dijo sin rodeos: «Ella no es tu igual. Diluye tu imagen. Cásate con ella y comenzaremos el proceso para destituirte de la sucesión». Su madre tampoco se molestó en ocultar su desdén. «¿De verdad quieres avergonzar a la familia?», preguntó. «¿Qué pensarán los accionistas cuando te vean con alguien tan común?». Santiago intentó resistirse. Luchó. Les dijo que no le importaba la percepción. Pero Apex Global no era solo una empresa, era un imperio, transmitido por 3 generaciones. Su nombre era una marca. Su rostro era una inversión. Y a medida que la presión aumentaba, de la familia, de la Junta,
de los asesores que le recordaban sus obligaciones. Santiago sintió que las paredes se cerraban. Lo peor de todo, nunca le dijo la verdad a Valeria. Simplemente terminó con ella un día, sin explicación, sin discusión. Dijo que necesitaba concentrarse en su carrera y se fue de su apartamento, dejando atrás a la mujer con la que se había imaginado para siempre. Valeria llamó una, luego 2 veces. Luego se detuvo. Él nunca respondió. Se enterró en el trabajo y trató de convencerse de que había sido necesario, que era lo mejor. Pero no pasaba un solo día sin que pensara en ella, sin que viera algo que le recordara la vida que había dejado atrás. Extrañaba su risa, la forma en que decía su nombre cuando estaba enojada, la forma en que ella lo hacía sentir como un hombre, no como un producto. Aún así, nunca la buscó. Porque admitir que se había equivocado significaría enfrentarse a todo lo que había abandonado. Y en ese momento, Santiago Belmonte no sabía cómo enfrentarse al arrepentimiento. Aún no. ¿Qué harías si la persona que amas desapareciera sin una explicación? Comenta tus pensamientos a continuación. La fuerza de una madre. Valeria Rosas nunca había creído en los cuentos de hadas, pero enamorarse de Santiago Belmonte se había sentido peligrosamente cerca de uno. Por un breve tiempo, había sido más de lo que jamás había soñado. Recordaba la calidez en sus ojos cuando la miraba como si ella fuera la única persona en el mundo. Recordaba las noches en la azotea, cuando las luces de la ciudad hacían que el cielo pareciera interminable. Y Santiago susurraba que quería escapar del mundo de las cámaras y las salas de juntas solo para vivir una vida normal. Con ella. Ella le creyó. Creyó cada palabra, cada promesa inconclusa en los espacios entre besos y silencios. Pero un día, él simplemente se fue, sin despedirse, sin explicación. Solo un mensaje frío y cuidadosamente redactado que decía que necesitaba espacio para concentrarse en su futuro. Ella lo había esperado. Intentó encontrarlo. Le dejó un largo y desesperado mensaje de voz. Luego otro. Pero el silencio que siguió no estaba vacío. Era deliberado. Era definitivo. Y así, dejó de esperar. Valeria se volcó en su trabajo, vertiendo su desamor en planos y plazos, tratando de perderse en sus estudios. Pero solo unas semanas después, comenzó a sentir los cambios en su cuerpo. La fatiga, las náuseas, el período perdido. Se dijo a sí misma que era estrés, pero cuando se hizo una prueba de embarazo y vio el resultado, se le cortó la respiración. No lloró. Simplemente se quedó en el baño, mirando la palabra positivo, como si estuviera escrita en un idioma extranjero. Luego se sentó en el borde de su cama y no dijo nada durante mucho tiempo. El médico confirmó su embarazo, pero la ecografía reveló algo que no esperaba. 2 latidos, gemelos, 2 vidas creciendo dentro de ella, 2 recordatorios de un hombre que se había ido sin mirar atrás. Consideró volver a llamarlo. Se imaginó lo que diría, pero luego recordó el mensaje de voz, la respuesta fría de su asistente, la forma en que él había desaparecido como si ella no significara nada, y supo que no podía pasar por eso de nuevo. Así que no llamó, no escribió, borró su número. Aceptó, en lo más profundo de su alma, que él no volvería. Valeria decidió irse de la Ciudad de México. Ya no había lugar para ella allí. Consiguió un trabajo en una ciudad más pequeña, Guadalajara, en una firma de arquitectura modesta, donde nadie hacía preguntas sobre su pasado.
Alquiló un pequeño apartamento y vivió con cuidado, ahorrando cada centavo. El embarazo de gemelos fue difícil, pero ella era más fuerte. Trabajó a pesar de tener los pies hinchados, las noches sin dormir y el miedo a estar completamente sola en el mundo. Tomó vitaminas prenatales con cupones de alimentos. Se saltaba comidas para pagar la ropa de bebé. Y cuando llegó el momento, dio a luz a 2 niños sanos y hermosos, Leo y Marcos. Tenían el pelo rubio desde el principio y los ojos más azules que jamás había visto. Era como mirar 2 pequeñas versiones del hombre que una vez había amado. Al principio, le rompía el corazón verlo en sus rostros, pero con el tiempo, ese sentimiento se suavizó en algo más feroz. Amor. No por lo que pudo haber sido, sino por lo que era. Sus hijos lo eran todo. Eran salvajes, ruidosos, desordenados y perfectos. Eran la razón por la que se levantaba de la cama cuando le dolía el cuerpo y su cuenta bancaria llegaba a 0. Trabajaba hasta altas horas de la noche. Aceptaba trabajos como autónoma. Aceptaba encargos, dibujando planos para escaparates, cafeterías, incluso graneros. Cualquier cosa que mantuviera las luces encendidas. Alimentaba a sus hijos, los vestía, besaba sus rodillas raspadas y les leía cuentos para dormir, incluso cuando estaba demasiado cansada para pararse. Valeria nunca mencionó el nombre de Santiago, ni una sola vez. Cuando los niños le preguntaron por qué no tenían papá, ella les dijo la verdad, suavemente, que a veces las personas se van porque le tienen miedo al amor. Y que no es su culpa, ni la nuestra tampoco. No hablaba de venganza. No se detenía en el pasado. Volcó toda su energía en criar a 2 niños pequeños, curiosos y valientes, que no tenían idea de que llevaban un apellido que una vez había dominado una ciudad. Y, sin embargo, a altas horas de la noche, cuando estaban dormidos, a veces se preguntaba qué diría Santiago si los viera. ¿Los reconocería como suyos? ¿Sentiría algo? ¿O haría lo que mejor sabía hacer? Darse la vuelta y fingir que nada importaba. Ella se decía a sí misma que no importaba, que a ella no le importaba, que había construido una vida sin él. Y era verdad. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. ¿Crees en el destino? ¿O escribimos nuestra propia historia? Deja un comentario con tus teorías y no olvides darle me gusta a este video si estás disfrutando de la historia. Un momento imposible. La invitación llegó inesperadamente, escondida en la humilde bandeja de entrada de Valeria, con un asunto genérico. Foro de Futuros Arquitectónicos. Selección de ponentes. Al principio, asumió que era un error. Nunca había presentado en un evento importante, y mucho menos en uno en la Ciudad de México. Pero el mensaje era real. Habían revisado su propuesta de diseño para un refugio de mujeres, sostenible, de bajo costo y centrado en la comunidad. Y querían que hablara en el panel. No era pagado, pero cubrirían los viajes y el alojamiento. Era la oportunidad con la que había soñado durante años y el tipo de reconocimiento que nunca pensó que recibiría como madre soltera de 2. Trabajando discretamente en el mundo de la arquitectura, dudó solo por un momento. Luego, dijo que sí. Volver a la gran ciudad después de 5 años se sintió surrealista. Todo parecía igual, pero nada se sentía familiar. Llegó con Leo y Marcos, 2 enérgicos niños de 5 años que hacían preguntas interminables en el vuelo, que miraban el horizonte con asombro y decían que los edificios parecían torres de Lego.
Los vistió elegantemente para el foro, con pequeñas camisas con cuello y zapatillas limpias, y empacó una bolsa llena de libros para colorear y bocadillos para mantenerlos ocupados mientras ella presentaba. No tenía a nadie que los cuidara, y no iba a dejar que eso la detuviera. Se sentaron pacientemente cerca del fondo del espacio de exhibición, mientras ella se paraba junto a su maqueta del refugio, con las palmas de las manos ligeramente sudorosas y el corazón acelerado. El evento se llevó a cabo en un rascacielos del centro, con paredes de vidrio que rodeaban el lugar y la luz del sol que entraba a raudales. Trató de no pensar en la posibilidad de encontrarse con alguien que conocía. La Ciudad de México era grande. Él no estaría aquí. ¿Por qué lo estaría? Luego, escuchó su voz. Estaba en medio de responder una pregunta de un reportero cuando la voz se cortó en el aire, baja, segura y demasiado familiar para ignorarla. Se congeló, con el estómago apretado antes de que sus ojos lo confirmaran. Santiago Belmonte estaba a menos de 6 metros de distancia, riendo suavemente con un grupo de patrocinadores elegantemente vestidos. No había cambiado, su cabello rubio aún impecable, su postura tan natural como siempre, pero ahora más viejo, más curtido. Su expresión era tranquila hasta que se posó en ella. Valeria vio el momento en que él lo asimiló todo. Primero confusión, luego shock, luego algo más profundo. Sus ojos se movieron de ella a los 2 pequeños que estaban sentados en el suelo detrás de su mesa, coloreando en silencio sobre la alfombra. El tiempo se ralentizó. El rostro de Santiago se puso pálido. Su mirada se clavó en los gemelos, y Valeria pudo ver los engranajes girando, rápido y desesperadamente. Ella no se movió, no sonrió, no apartó la mirada. Él caminó hacia ella. Ella se tensó, agarrando el borde de la mesa de exhibición como si pudiera anclarla al suelo. La gente a su alrededor pareció desvanecerse en el ruido de fondo. La ciudad, el foro, los años. Todo se encogió a este momento imposible. Se detuvo frente a ella, su voz apenas audible. «¡Valeria!». Ella no respondió. Él miró a los niños de nuevo, luego a ella, visiblemente afectado. «¿Son ellos?». Ella sostuvo su mirada. «Sí», dijo, con calma y en voz baja. «Son tuyos». Él retrocedió, aturdido. Por un momento, parecía alguien a quien le acababan de dar un puñetazo. «No lo sabía», dijo. «No tenía ni idea». «Lo sé», respondió ella, con voz firme. «Lo intenté. Te aseguraste de que no pudiera contactarte». Él parpadeó, tratando de procesarlo todo. «¿Pero por qué no lo intentaste de nuevo?». Valeria se rió suavemente, con amargura y cansancio. «Lo hice. Dejé mensajes. Envié cartas. Tu asistente me dijo que no volviera a llamar. Supuse que habías tomado tu decisión». Santiago bajó la mirada. El peso de la comprensión se posó pesadamente en su rostro. Se giró para mirar a los niños de nuevo, sin saber aún quién era él. Leo levantó la vista, sonrió y lo saludó inocentemente. «Necesito hablar contigo», dijo Santiago, con la voz apenas quebrada. Valeria se cruzó de brazos. «¿Quieres hablar ahora? ¿Después de 5 años? ¿En un evento público?». Él dudó. Luego asintió lentamente. «Sí, necesito explicarlo. Y necesito entender». Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo. El dolor que había enterrado en lo profundo burbujeó de nuevo, pero no dejó que él lo viera. «Aquí no. Todavía no. No puedes volver como si nada hubiera pasado», dijo. «Pero si de verdad quieres entender, empieza por aprender sus nombres».
Santiago la miró, y algo se abrió en sus ojos. Se giró hacia los niños de nuevo, se arrodilló y preguntó en voz baja: ¿Cuáles son sus nombres? Los gemelos lo miraron, desconcertados pero curiosos. Soy Leo, dijo uno. Soy Marcos, añadió el otro. ¿Cómo te llamas tú? Santiago sonrió con tristeza. Soy Santiago. Ellos no lo reconocieron. ¿Por qué lo harían? Valeria miraba desde detrás de la mesa, con el corazón acelerado. Este no era el momento para el que se había preparado. Nunca pensó que llegaría. Y sin embargo, aquí estaban. No como extraños. Todavía no como una familia. Pero algo había comenzado a cambiar. La verdad, finalmente había salido a la luz. Y nada volvería a ser lo mismo. La verdad ha salido a la luz. ¿Crees que Santiago merece una segunda oportunidad? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Valeria? Deja tus opiniones en los comentarios y suscríbete para más historias increíbles como esta. Ganarse la confianza. Santiago no durmió esa noche. Después del foro, después del día más largo y impactante de su vida, regresó a su ático, un lugar que alguna vez se sintió como el pináculo del éxito, y ahora se sentía vacío, despojado de significado. La imagen de los dos niños persistió en su mente, inquietante y vívida. Leo y Marcos. Sus nombres resonaban en sus pensamientos como un mantra que nunca supo que necesitaba. Todavía podía ver sus ojos, tan familiares que le dolía el pecho, y la forma en que lo habían mirado sin reconocimiento. No lo conocían, no sabían que existía, y esa realización, más que nada, lo destrozó. A la mañana siguiente, ordenó una prueba de ADN privada. No se lo dijo a nadie, ni a su asistente, ni a su equipo legal, ni a sus padres. No se trataba de legalidad, se trataba de algo que no podía nombrar, algo urgente y personal, como si necesitara permiso para creer la verdad, aunque cada parte de él ya lo supiera. Los resultados llegaron 3 días después. Coincidencia del 99%. No se podía negar. Él era su padre. Santiago se quedó mirando el documento en silencio durante mucho tiempo. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en un cajón, como si fuera algo sagrado y pesado. No un trozo de papel, sino una puerta que se acababa de abrir. Una puerta que había cerrado sin saberlo desde el exterior hace 5 años. Se puso en contacto con Valeria a través de la coordinadora del evento, sin querer presionar demasiado. Ella accedió a reunirse con él, una vez, en un pequeño café en el barrio de Malasaña, sin abogados, sin asistentes, solo ellos. Ella llegó con su habitual fuerza tranquila, vestida de manera sencilla, con el pelo recogido. Parecía cansada, pero serena, y más hermosa de lo que él recordaba. La vida la había moldeado de nuevas maneras. Había añadido una gravedad a su mirada que no había estado allí antes. Él se levantó cuando ella entró. Ella no sonrió. Se sentaron uno frente al otro. 2 personas con años de dolor entre ellos y 2 niños que, sin saberlo, los conectaron para siempre. Durante un largo momento, no dijeron nada. El ruido del café zumbaba a su alrededor. Tazas tintineando, leche humeante, conversaciones tranquilas. «Tengo los resultados», dijo Santiago finalmente. «Son míos», Valeria asintió. «Lo sé». Él se pasó una mano por el pelo, luchando por encontrar palabras que significaran lo suficiente. «No sé qué decirte». Ella lo miró, con los ojos claros. «Entonces no digas nada que no sientas». «Lo siento todo ahora», dijo. «Valeria, yo simplemente no lo sabía. Te juro que no lo sabía». «Te creo», dijo ella, «pero eso no borra lo que pasó.
Él bajó la mirada. La vergüenza lo invadió. Quería luchar por ti. Lo iba a hacer. Pero mis padres, la junta directiva, todo se vino abajo. No sabía cómo ser el hombre que esperaban y el hombre que necesitabas. Los elegiste a ellos, dijo ella. Malicia. Te alejé, asintió lentamente. Lo hiciste, y tuve que criarlos sin ti, continuó ella. Mientras tú construías imperios, yo construía cunas. Mientras tú dabas discursos, yo intentaba conseguir lo suficiente para cenar. Santiago se estremeció. Sus palabras no eran crueles, simplemente eran verdaderas y le dolieron más de lo que había anticipado. No pido perdón, dijo. Todavía no. Solo quiero una oportunidad para conocerlos, para ser parte de sus vidas, aunque sea pequeña, aunque sea... Se detuvo. Su voz temblaba. No puedo volver, Valeria, pero puedo aparecer ahora. Puedo intentarlo. Ella lo estudió con cuidado. No te conocen, ni siquiera saben lo que es un padre. Para ellos, yo soy todo su mundo. No quiero quitarte nada, dijo él rápidamente. Solo quiero agregar a lo que has construido. Valeria exhaló lentamente. Tienen 5 años. No entienden la traición ni la lealtad, pero sí entienden la presencia. No puedes ir y venir. No puedes empezar y parar. Si quieres estar en sus vidas, tiene que ser hasta el final. Estoy totalmente comprometido, dijo él sin dudarlo. Lo que sea necesario. Ella asintió, todavía cautelosa, pero algo en su postura se suavizó. Entonces empezarás despacio. Un día recógelos de la escuela. Ven al parque. Siéntate con ellos. Deja que se acerquen a ti. Si hacen preguntas, respóndelas con honestidad. Si huyen de ti, no los persigas. Simplemente quédate allí. Santiago asintió humillado. De acuerdo, puedo hacerlo. Al salir del café, no se separaron con abrazos o promesas. Solo una comprensión. Un acuerdo frágil entre 2 personas que ya no se amaban, pero que estaban conectadas para siempre. Valeria caminó delante, y Santiago la siguió a una distancia respetuosa. No como pareja, aún no como padre, sino como un hombre que finalmente intentaba arreglar lo que una vez había salido tan terriblemente mal. ¿Crees que el camino hacia la paternidad es fácil? ¿Qué significa presencia para ti en una relación? Deja tus comentarios y no olvides que tu apoyo es esencial para que sigamos compartiendo estas historias. Suscríbete, ganándose el título. Santiago no esperaba que la palabra llegara tan pronto. Habían pasado casi 3 meses desde que comenzó a ver a Leo y Marcos con regularidad. Nunca se perdió una visita. Nunca llegó tarde. Aprendió a sentarse en silencio cuando estaban de mal humor, a interactuar cuando le pedían ayuda con los rompecabezas y a escuchar cuando solo necesitaban hablar. Incluso si lo que decían no tenía mucho sentido, tuvo cuidado de no ir demasiado rápido. Había aceptado el hecho de que por ahora, él era solo Santiago. El hombre que traía buenos bocadillos, jugaba al pilla-pilla, sin revisar su teléfono, y se reía de sus bromas incluso cuando no tenían sentido. Pero algo había cambiado. Era un sábado por la tarde. Valeria tenía una entrevista para un nuevo contrato de diseño, y le preguntó a Santiago si podía cuidar a los niños durante unas horas. Él aceptó de inmediato, y ella los dejó en su ático, que él había adaptado recientemente para niños, aunque nunca pensó que lo necesitaría. Ahora los juguetes vivían en cestas tejidas en la sala de estar. Una pequeña mesa con crayones y papel de construcción se encontraba junto a la ventana. La nevera estaba llena de cajas de jugo, queso en tiras y el tipo de cereal
con malvaviscos que él no aprobaba, pero que compraba de todos modos, porque a ellos les encantaba. Esa tarde, construyeron un elaborado fuerte de almohadas entre los sofás, con túneles y un centro de comando hecho de cajas de zapatos viejas y linternas. Leo se declaró capitán. Marcos insistió en ser el oficial científico porque había traído una lupa. Santiago siguió el juego como el comandante papá, un nombre que Marcos inventó en medio de su juego y dijo sin pensar. Santiago se congeló por un segundo, tomado por sorpresa por la palabra. «Papá». No respondió de inmediato, preocupado de que si reaccionaba demasiado, Marcos se retractaría. Así que solo sonrió y continuó con el juego. Pero por dentro, era un torbellino de emociones. La palabra seguía resonando en su mente. Aún no se la había ganado. O tal vez sí. Lentamente, en pedazos. No a través de grandes gestos, sino a través de la consistencia, el tiempo y el amor silencioso. Más tarde esa noche, después de haber comido comida para llevar, y estar acostados bajo el fuerte de almohadas, todavía viendo un dibujo animado, Marcos se acurrucó junto a él y lo miró. «¿Puedo llamarte papá ahora o tengo que esperar?» Santiago sintió un nudo en la garganta. Miró el pequeño rostro serio de Marcos, luego a Leo, que también lo miraba, sosteniendo en silencio su dinosaurio de peluche favorito. Santiago se acercó y los abrazó a ambos. «Puedes llamarme como te parezca», dijo, con la voz quebrada. «Pero si quieres llamarme papá, me sentiría muy orgulloso de eso». Marcos asintió. Leo le dio una pequeña sonrisa, del tipo que dice más que las palabras. Esa noche, Valeria vino a recogerlos. Los encontró dormidos en el suelo, Marcos acostado sobre el pecho de Santiago, Leo acurrucado a su lado, ambos roncando suavemente. Santiago también se había quedado dormido, con el brazo protectoramente alrededor de ambos, la televisión aún encendida en silencio de fondo. Ella no los despertó de inmediato. Se quedó allí por un largo momento, solo observando. Algo dentro de ella, algo que había estado encerrado, comenzó a cambiar. Vio la forma en que Santiago los sostenía mientras dormía, como si siempre hubieran estado allí. Vio lo seguros que se veían, lo tranquilos. Cuando finalmente los despertó, Santiago se movió lentamente, parpadeando mientras se daba cuenta de dónde estaba y qué hora era. «Lo siento», susurró. «Debemos habernos quedado dormidos». Valeria negó con la cabeza. «Estaban felices. Eso es lo único que importa». Mientras él levantaba suavemente a los niños y la ayudaba a subirlos al coche, él la miró. «Marcos me llamó papá hoy», dijo en voz baja. Preguntó si estaba bien. Valeria no habló de inmediato. Luego lo miró y dijo, no habría preguntado si ya no lo hubiera sentido. El camino a casa fue tranquilo. Santiago estaba en el asiento trasero con los niños, sosteniendo sus manos mientras dormían. Valeria miró por el espejo retrovisor, y algo dentro de ella se asentó por primera vez en mucho tiempo. Las paredes que había construido para protegerse, paredes comprensibles y necesarias, comenzaron a derrumbarse. No todas a la vez, sino pieza por pieza. Esa noche, Santiago no pudo dormir. Se quedó despierto en su apartamento, mirando al techo, pensando en la forma en que Marcos había mirado cuando dijo la palabra papá. No era un título que pudieras reclamar, tenía que ser dado, ganado, y ahora lo había sido. En el silencio de esa noche, por primera vez en años, Santiago se sintió completo. No por el éxito o la riqueza o la reputación, sino porque dos niños pequeños habían elegido dejarlo entrar.
no como un invitado, no como un visitante, sino como su padre. Un padre se construye con amor y presencia. ¿Qué crees que hará Santiago ahora? No te pierdas la conclusión de esta conmovedora historia. Comparte este video y dale un gran me gusta. La última batalla. Santiago no había planeado enfrentarse a sus padres. Lo había evitado durante meses, reprimiendo la necesidad cada vez que surgía en él, concentrándose en cambio en presentarse para Leo y Marcos, en ganarse la cautelosa confianza de Valeria, en construir algo genuino a partir de los pedazos de la vida que una vez había destruido. Pero llegó un momento en que el silencio ya no se sintió como fuerza. Se sintió como rendición. Cuanto más se inclinaba hacia la paternidad, más veía lo que casi había perdido para siempre. Y más insoportable se volvía saber que sus padres se lo habían robado con una sonrisa y un firme apretón de manos. Tenía que enfrentarlos, no para un cierre, sino para obtener claridad. Necesitaba que vieran lo que habían hecho, y, lo que es más importante, lo que él nunca les permitiría volver a hacer. Llegó a la propiedad de los Belmonte un domingo por la mañana. Era exactamente como lo recordaba, impecablemente cuidado, frío y silencioso. Un lugar diseñado para las apariencias, no para la comodidad. Su padre lo recibió en la biblioteca, sentado en el mismo sillón de cuero, donde tantas conversaciones pasadas se habían enmarcado como sermones. Su madre apareció momentos después, impecable como siempre, con una expresión ilegible. «Me sorprende que hayas venido», dijo su padre, entrelazando las manos. «No esperábamos volver a saber de ti». Santiago no se sentó. Se paró cerca de la chimenea, su postura tranquila, pero inflexible. «Tenemos que hablar sobre Valeria, sobre los niños». Su madre se tensó al mencionarla. «Te lo advertimos hace años». Santiago se volvió hacia ella, su voz cortante pero controlada. «No me lo advertiste. Me mentiste. Bloqueaste cartas. Ignoraste llamadas. Le dijiste a la gente que la mantuviera alejada de mí». Los ojos de su padre se entrecerraron. «Hicimos lo necesario para proteger tu futuro. Eras emocional, desenfocado. Habrías tirado toda tu herencia por una chica que no tenía nada». Santiago respiró hondo, la furia creciendo en su pecho. «Esa chica es la madre de mis hijos, hijos que ni siquiera se molestaron en saber que existían. Ella los crió sola, sin nada, y resultaron ser mejores que cualquier cosa que esta familia haya producido». Su madre se puso de pie, su voz tensa. «No seas dramático. ¿Crees que no nos hemos sacrificado por ti? ¿Por este nombre? ¿Por tu éxito?» «¿Mi éxito?», intervino Santiago. «Ya no tienes nada que ver con este nombre. La empresa, la imagen, el dinero, nada de eso importa si me cuesta mi humanidad. Intentaste hacerme elegir entre el amor y el legado, y te escuché. Me alejé de lo único real que tenía, pero no volveré a cometer ese error». Hubo un silencio pesado. Su padre se recostó, su tono de repente más frío, más estratégico. «¿Y ahora qué? ¿Volverás a alguna casita con una mujer y fingirás que eres un hombre de familia? ¿Crees que el mundo se tragará eso?» Santiago lo miró, asqueado. «No me importa lo que el mundo se trague. Me importa lo que Leo y Marcos vean cuando me miran. Me importa qué clase de hombre soy cuando los arropo por la noche. Y me importa la mujer que cargó con ese peso cuando me fui». Su madre abrió la boca, pero él no la dejó hablar. «No estoy aquí para pedir su bendición. Estoy aquí para decirles que su control termina aquí. Si no pueden aceptar a mi familia, no serán parte de nuestras vidas. Esa es su elección. Pero he terminado de vivir bajo su versión del éxito». No respondieron de inmediato. Hubo una fisura en la habitación,
una fractura visible en la ilusión de poder que siempre habían tenido sobre él. Por primera vez, Santiago no era el chico que buscaba la aprobación. Era el hombre que marcaba un límite. «Los compadezco», añadió en voz baja. «Nunca los conocerán. Nunca podrán escuchar a Leo explicar cómo cree que la luna controla los sentimientos, o ver la forma en que Marcos dibuja sus sueños. Se lo perderán todo, y un día se darán cuenta de que cambiaron a sus nietos por control». Se dio la vuelta y salió, dejándolos en su casa perfecta y vacía. Cuando regresó a su apartamento, Valeria y los niños estaban esperando. Ella levantó la vista cuando él entró, leyendo su rostro al instante. «¿Se lo dijiste?», preguntó. Él asintió. «Todo, y…» No se lo tomaron bien. Valeria se acercó. «¿Te arrepientes?». Santiago miró a sus hijos, que estaban construyendo torres de bloques en el suelo, sus risas resonando en la habitación. «Ni por un segundo», dijo. Esa noche, después de que los niños estaban en la cama, Valeria le entregó una pequeña caja. Dentro había una fotografía, una que ella había tomado semanas antes cuando él no estaba mirando. Estaba sentado en el césped del parque, Marcos en su regazo, Leo apoyado a su lado, los tres capturados en medio de una carcajada. La había impreso, enmarcado, un gesto silencioso, un agradecimiento, un comienzo. Santiago sostuvo la foto durante mucho tiempo antes de colocarla en la estantería junto a los proyectos de arte de los niños. Ya no necesitaba la validación de nadie más que la de ellos. Su familia, su futuro, la vida que finalmente eligió en sus propios términos. El verdadero éxito, el otoño en la Ciudad de México, tiene una forma de suavizarlo todo. Los ángulos afilados de los edificios se difuminan bajo la luz dorada. El ruido del tráfico parece más suave, e incluso el viento trae una especie de calma. Para Santiago, el cambio de estación reflejaba lo que estaba sucediendo dentro de él. Algo que había estado frío durante mucho tiempo había comenzado a descongelarse, y en su lugar había una calidez que una vez temió no merecer. Había pasado casi un año desde que se enteró por primera vez de Leo y Marcos, y cada día desde entonces había sido una elección. Los había elegido a ellos. Había elegido a Valeria. Había elegido aparecer una y otra vez, no como el hombre perfecto, sino como un hombre presente. La vida no era perfecta, pero estaba llena. Sus mañanas comenzaban con cereal derramado, calcetines que no combinaban y el caos de sacar a 2 niños de 5 años por la puerta. Sus noches terminaban con cuentos para dormir y pequeñas manos acurrucadas en su camisa mientras se quedaban dormidos a su lado. Su ático se había transformado hace mucho tiempo de una elegante y sin vida guarida de soltero a un hogar cálido y habitado, donde las pinturas con los dedos adornaban las paredes y las pequeñas zapatillas de deporte siempre se tiraban cerca de la puerta. Los niños ahora lo llamaban papá sin dudar, a veces con emoción, a veces con frustración, a veces en susurros cuando necesitaban consuelo, y cada vez todavía lo golpeaba con la fuerza tranquila de la maravilla. Valeria también se había suavizado. No del todo. Todavía había momentos en que el peso de su historia la hacía retroceder un poco, pero esos momentos eran menos ahora, y siempre iban seguidos de algo pequeño, pero significativo. Una mirada, una mano en su espalda, una frase inconclusa, pero comprendida. Habían reconstruido la confianza, no a través de disculpas dramáticas o grandes gestos, sino a través del simple ritmo de la responsabilidad compartida y el cuidado mutuo. Él la respetaba más que nunca, no solo por criar a los niños sola,
sino por hacerlo sin dejar que su dolor la volviera amargada. Tenía todas las razones para excluirlo para siempre, pero no lo hizo. Y ese perdón, tácito, pero sentido, fue el regalo más grande que jamás le habían dado. Un sábado por la mañana, mientras los niños jugaban en la sala y Valeria preparaba café en la cocina, Santiago se paró en la ventana con una pequeña caja en la mano. No era de terciopelo, ni de una marca. Era simple, limpia y cuidadosamente elegida. Dentro había un anillo, delicado, pero fuerte. Había pasado meses pensando en cómo proponerle matrimonio. Al principio, se imaginó algo grande. Rosas, fotógrafos, algún gran gesto con el horizonte de la Ciudad de México de fondo. Pero esa no era su historia. Su historia había sido reconstruida en horas tranquilas, en disculpas suaves, en pasillos llenos de legos y notas firmadas con crayones. No necesitaba fuegos artificiales. Necesitaba la verdad. Entró en la cocina y esperó a que ella levantara la vista. Ella enarcó una ceja ante la seriedad de su rostro. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada», dijo él. «Ese es el punto». Tomó su mano y la llevó a la sala de estar, donde los niños todavía estaban jugando. Ellos levantaron la vista, curiosos, pero no sorprendidos. Santiago se arrodilló, y por un momento, todo a su alrededor se desvaneció en silencio. «No quiero reescribir el pasado», dijo. «Solo quiero escribir el resto de la historia contigo en ella, como tu pareja, como el padre de nuestros hijos, como el hombre que finalmente entiende lo que significa amar plenamente y presentarse por completo». Los ojos de Valeria brillaron, pero no lloró. Era demasiado fuerte para eso. Ella sonrió, pequeña al principio, luego más amplia, y asintió. «Sí», dijo simplemente, «porque no necesito la perfección. Solo te necesito a ti». Los niños vitorearon, sin estar del todo seguros de lo que acababa de pasar, pero sintiendo que era algo bueno. Se amontonaron en sus brazos, desequilibrándolo hasta que todos cayeron en un montón de risas sobre la alfombra. La boda se celebró unos meses después. No fue extravagante. No tenía por qué serlo. La celebraron en el pequeño jardín comunitario que Valeria había ayudado a diseñar años antes, en el corazón de Guadalajara. Los amigos cercanos se reunieron, sentados en silencio entre filas de caléndulas de floración tardía y vallas cubiertas de hiedra. Los niños llevaban chalecos a juego y portaban los anillos, demasiado emocionados para caminar lentamente por el pasillo. Valeria llevaba un vestido sencillo de color marfil, con el pelo suelto y una margarita escondida detrás de una oreja. Santiago no podía dejar de sonreír mientras ella caminaba hacia él, sus pasos firmes, sus ojos fijos en los de él. No hubo discursos sobre el destino o citas de poemas, solo votos pronunciados desde el corazón, cortos, honestos, sin pulir. Promesas de elegirse mutuamente, no solo en los días brillantes, sino también en los difíciles. Promesas de ser un equipo de padres, de cometer errores y perdonarlos, de responsabilizarse mutuamente y de mantenerse cerca. Cuando se besaron, no fue el tipo de beso que marca un comienzo. Fue el tipo que selló algo ya construido, lenta, bellamente. Después, mientras el sol se ponía y el jardín brillaba con una luz dorada, Leo y Marcos corrían por la hierba, gritando de alegría. Santiago los miraba, con su mano entrelazada con la de Valeria, su pecho lleno de una paz que nunca había conocido en su antigua vida de salas de juntas y silencio.
Una vez había creído que el éxito significaba poder, imagen, control. Pero de pie allí, descalzo en un jardín, con el amor de su vida a su lado y sus hijos persiguiendo mariposas frente a él, finalmente entendió lo que realmente significaba. Estaba en casa, completamente, finalmente. Y esta vez no se iba a ir a ninguna parte. El final de esta historia no solo es satisfactorio, es silenciosamente poderoso. No se basa en una redención exagerada o en una perfección de cuento de hadas, sino que celebra el lento y humano trabajo de la reconstrucción. La transformación de Santiago no es instantánea. Se la gana, paso a paso, a través de la presencia, la humildad y la voluntad de enfrentar aquello de lo que una vez huyó. Eso es lo que lo hace significativo. La fuerza de Valeria es la columna vertebral emocional de la historia. Ella nunca necesitó ser salvada. Necesitaba respeto, consistencia y verdad. Y al final, obtuvo las tres cosas, no porque perdonara fácilmente, sino porque sabía lo que valía. El amor que redescubren no es ingenuo ni idealizado. Es maduro, estratificado con dolor y curación, y más fuerte por lo que han sobrevivido. La imagen final de una familia construida sobre el amor, la elección y las segundas oportunidades no es solo hermosa, es esperanzadora. Nos recuerda que las cosas rotas no siempre se pierden. A veces, solo están esperando ser reconstruidas, ladrillo a ladrillo, con honestidad. ¿Qué lección te dejó esta increíble historia? Deja tu reflexión en los comentarios, comparte el video y no olvides suscribirte para más contenido conmovedor.